Bueno, era el año 939 y el califa Abderramán III había decidido aplicar a los cristianos un castigo que no pudieran olvidar. Proclamó la Guerra Santa, convocó a sus ejércitos y lanzó un eslogan propio de lo que hoy consideraríamos como una campaña de imagen, la campaña del supremo poder. Así llamó el califa a la tormenta de hierro y sangre que iba a desencadenar sobre el reino de León. Ni los leoneses, ojo, ni el propio califa podían imaginar siquiera lo que iba a pasar después. Debió de ser algo digno de verse. Día y noche resonaba el pregón en todas las mezquitas musulmanas del califato, tanto en España como en el norte de África. Miles de fieles acudían entusiasmados a aportar armas, caballos, dinero, comida, incluso sus propias personas. La Guerra Santa es un precepto religioso fundamental en el mundo islámico. De él se valió Abderramán para movilizar a sus súbditos. Lo que se jugaba era mucho, no una ceifa más, no una campaña de saqueo como las que Córdoba acostumbraba a lanzar, sino un ataque directo contra el mismo corazón del reino cristiano, nada menos que la ciudad de Zamora. Bueno, ¿y cuántos hombres llegó a alinear Abderramán III en esta campaña del supremo poder? Bueno, casi todo el mundo coincide en dar por válida la cifra de 100.000 hombres. Bueno, es un número extraordinario. Nunca se había visto nada igual. ¿Y de dónde había salido toda aquella gente? Pues de los 4 rincones del califato. Todas las banderas de las diferentes provincias de Al-Ándalus allegaron tropas. El propio Abu Yahya, el de Zaragoza, que veíamos el otro día, acudió con su gente. Fue especialmente numerosa la aportación de Mérida y el Algarve bajo el mando del príncipe Al-Modafar. Hubo también un grueso contingente de guerreros magrebíes traídos del norte de África. El propio califa puso en el envite a toda su caballería, reforzada con abundantes contingentes eslavos. El 28 de junio de 939 partía Abderramán desde Córdoba en dirección a Toledo. El califa había dejado dispuesto que a partir de ese momento en la mezquita mayor cordobesa se entonara todos los días la oración de campaña y además con un texto muy preciso, una anticipada acción de gracias por lo que iba a ser un éxito indudable. Era, en efecto, la campaña del supremo poder. Sorprende que Abderramán pusiera tanta carne en el asador. ¿No era imprudente concentrar toda la fuerza disponible en un solo punto? Lo era, sí. Pero al parecer el califa estaba especialmente enojado. No solo Ramiro le había desafiado al tramar aquella jugada de Zaragoza que contábamos ayer, sino que además había cuestiones palaciegas de por medio. Cuestiones palaciegas, sí, porque según ciertas crónicas árabes, todo había empezado cuando un alto funcionario de la corte cordobesa, de nombre Ahmed Ben Ishaq, manifestó opiniones chiíes, es decir, opiniones partidarias de Alí, primo y yerno de Mahoma, opuesto a la corriente suní, que era la oficial en la Córdoba mora. Bueno, ya fuera por esta disidencia religiosa, ya fuera por otras cuestiones, el hecho es que Abderramán, que nunca fue un tipo flexible, ordenó prender, torturar y matar a este Ahmed. Ahora bien, Ahmed tenía un hermano llamado Omayya, que ejercía de gobernador en Santarém, en lo que hoy es Portugal. Y Omayya, al conocer el asesinato de su hermano, cruzó la frontera, fue a ver al rey Ramiro y le ofreció sus servicios. ¿Qué servicios? Bueno, de entrada, una expedición leonesa sobre tierras de Portugal. Parece que en esta campaña las tropas de Ramiro II, guiadas por este Omayya que se había pasado a su bando, llegaron hasta Badajoz y regresaron por Lisboa cargadas de botín. Esta campaña tuvo lugar tal vez en el año 938. La deserción de Omayya y la campaña portuguesa de Ramiro habrían sido, en este caso, la causa directa de que la animadversión del califa Abderramán hacia su enemigo leonés alcanzara el punto de ebullición. Así, en fin, llegó el gigantesco ejército del califa al campo de batalla. El objetivo era claro, no el Duero oriental como otras veces, sino Zamora, la ciudad reconquistada por Alfonso III en el año 901, contra la que ya se habían estrellado alguna vez las acometidas sarracenas. Un punto vital, derribar Zamora equivalía a abrir la puerta del interior del reino cristiano del norte, algo que las armas musulmanas no conseguían desde muchísimo tiempo atrás, pero además Zamora era el punto central de la reconquista en el Duero, de manera que acabar con aquella ciudad significaba desmantelar toda la obra repobladora cristiana del último medio siglo.
Con ese objetivo comenzó Abderramán a concentrar sus fuerzas al norte del sistema central y, reunida la muchedumbre armada, la lanzó contra el primer obstáculo que se interponía entre el moro y su meta, la fortaleza de Simancas. Simancas, sí, junto a Valladolid. Hoy está allí el archivo de Simancas, el archivo general, una preciosidad de edificio, por cierto. Bueno, Simancas está unos 90 kilómetros al este de Zamora. ¿Y por qué allí? Pues porque Ramiro II, enterado de lo que se le venía encima, había llevado hasta allá a sus huestes leonesas, asturianas y gallegas. Y tampoco se había quedado corto el rey cristiano. Movilizó a toda la gente que pudo, no solo de su propio reino, sino también de los reinos vecinos. Por supuesto, Fernán González y Asur Fernández, condes de Castilla y obedientes a Ramiro, acudieron con todas sus fuerzas. Pero es que incluso la reina Doña Toda de Pamplona, jugando sobre el filo de la navaja, aportó tropas navarras y aragonesas para la ocasión. Es el 19 de julio del año 939 y dos fuerzas descomunales empiezan a converger en torno a Simancas. Pero entonces, a las 7 de la mañana, ocurrió algo estremecedor. El sol desapareció. Así lo refiere la crónica árabe de Kitab ar-Raud. Encontrándose el ejército cerca de Simancas, hubo un espantoso eclipse de sol que en medio del día cubrió la tierra de una amarillez oscura y llenó de terror a los nuestros y a los infieles, que tampoco habían visto en su vida cosa semejante. 2 días pasaron sin que unos y otros hicieran movimiento alguno. Las crónicas cristianas, por supuesto, también mencionan el episodio. Así lo cuenta la najerense. Entonces Dios mostró una gran señal en el cielo, y el sol se volvió en tinieblas en todo el mundo por espacio de 1 hora del día. Nuestro rey católico, al oírlo, dispuso marchar allá con un gran ejército. Un eclipse de sol, en efecto. Durante algo más de 1 hora, el sol desapareció, y aquel prodigio natural selló la suerte del califa. ¿A qué pensarían al ver en el cielo el eclipse aquella gente? Bueno, el caso es que la batalla comenzó el 1 de agosto. Duró 4 largos días. El califa abrió la batalla con un ataque masivo. Los cristianos, a pesar de un leve retroceso inicial, aguantaron sus posiciones ante los muros de Simancas. Poco sabemos sobre el desarrollo material de la lucha. Según fuentes posteriores, los ejércitos del califa sufrieron las consecuencias del mal entendimiento entre sus generales. El mando supremo lo ejercía un eslavo de nombre Nadja. Ya hemos hablado aquí de la masiva importación de eslavos, que eran los esclavos europeos, para los ejércitos de Abderramán. Bueno, la cosa es que este eslavo estaba mandando el contingente, pero los otros generales moros, mayoritariamente de etnia árabe, soportaban mal la autoridad de un extranjero. Bueno, esto puede ser verdad o puede ser una justificación a posteriori. El hecho, en todo caso, es que el enorme ejército musulmán empezó a ceder. Cuando amaneció el día 6 de agosto, Abderramán reflexionó. Los cristianos habían sufrido grandes estragos, pero Simancas seguía intacta y además las bajas moras sumaban ya decenas de miles. Cuanto más durara el combate, más se multiplicarían las posibilidades de un descalabro musulmán. Todavía estaba tiempo de regresar a Córdoba con cierto decoro. Después de todo, siempre podría vender la operación como un severo castigo al orgullo cristiano. La campaña del supremo poder había cumplido su objetivo. Así el califa decidió levantar el campo. Abderramán optó por lo que consideraba una retirada a tiempo, pero Ramiro también debió reflexionar en ese mismo instante. El mayor ejército musulmán jamás visto hasta entonces retrocedía ante sus ojos. Al califa le esperaba un largo y tortuoso camino de vuelta hasta su frontera. ¿Qué hacer? No era momento de bajar la guardia. Y así el rey de León decidió perseguir a los fugitivos moros que abandonaban el campo de batalla. La batalla aún no había terminado. Mañana veremos cómo acabó.